Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Muy bien, vamos esta tarde a compartir un tema acerca de la oración de victoria. ¿Cómo nos guía el Señor a la victoria? Y quiero que vayamos a la Biblia, al capítulo 5 de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 7. Estamos hablando que el tiempo final, el regreso de Jesús se acerca y la Escritura tiene claves muy importantes para que nosotros vivamos en victoria y tengamos victoria en medio de los problemas. Entonces vamos a leer desde el versículo 7. Dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Dice que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Una de las características de la iglesia vencedora de este tiempo es paciencia, porque vivimos en un mundo lleno de impaciencia, donde las cosas se demoran y las personas se desesperan y ya quieren abandonar, quieren echarse atrás, y la fe requiere que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, y esto es de gran importancia para nosotros como hijos de Dios, porque la paciencia es una de las virtudes más poderosas en la Escritura. Es por la fe y la paciencia que se heredan todas las promesas. Así que cualquier promesa que Dios te haya hecho, si tú tienes fe y mantienes la fe con paciencia, persistes, perseveras, Dios va a responder, porque Él ha prometido que la promesa se hereda a través de la fe y la paciencia. Así que el apóstol Santiago nos está diciendo, junto con el apóstol Pedro, Pablo, porque todos repiten el mismo mensaje: esperen la venida del Señor, manténganse fieles, sean pacientes, no se desanimen, no se echen atrás, porque si esperan con paciencia van a heredar. Y pone el ejemplo del labrador que está con la cosecha, esperando la cosecha, pero si no tiene paciencia, obviamente la tierra tiene un tiempo para dar el fruto, y de la misma manera Dios espera para que nosotros tengamos paciencia y demos el fruto que Él está esperando en nuestras vidas. Así que Dios va a dar fruto a cada una de sus promesas, va a dar cumplimiento a cada una de ellas, y las claves para empezar a ver esa cosecha empiezan con la paciencia, porque la venida del Señor se acerca y estamos en un tiempo donde estamos viendo que todas las señales están confluyendo y el Señor Jesús quiere bendecirnos, quiere bendecir su iglesia, cuidarla y guardarla en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, porque Dios está con nosotros. Así que la venida del Señor se acerca y mantengámonos allí en esa unidad. Hay una segunda clave, está en el versículo 9 y dice: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué está hablando el Señor allí? Está hablando de que debemos guardar la unidad, de no murmurar, de no hablar mal los unos de los otros, porque la unidad de la iglesia es vital en medio de este tiempo. La unidad trae victoria. Sin unidad vamos a ser derrotados. Las oraciones que se hacen en unidad tienen victoria, hay respuesta. Hemos visto en estos días respuestas, personas recibiendo provisión, personas siendo sanadas, personas siendo bendecidas. ¿Por qué? Porque la iglesia está unida. La iglesia unida jamás será vencida, como dice el eslogan viejo de hace unos años. Dios tiene bendición cuando permanecemos en unidad. Entonces dice el apóstol: no se quejen, no murmuren, no hable mal del hermano, no hable mal del líder, no hable mal de los pastores, no hable mal de las
creyentes, habla bien, mantengámonos sin murmuraciones, mantengámonos en unidad. ¿Por qué? Porque hay condenación cuando tú hablas mal de otro. Entonces la segunda clave de la victoria en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de lo que estemos viviendo es: no se queje, no maldiga, no hable mal del vecino, no hable mal de aquel que le hizo daño. Ore, empiece a creer y mantenga la unidad del Espíritu en su familia, porque en la unidad hay victoria. Dice el versículo 10 que tomemos como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Esta es otra cosa para tener en cuenta. Miremos el ejemplo. O sea, a veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por una situación difícil, los únicos que estamos solos, los únicos que estamos enfermos, los únicos a los que aislaron, los únicos que las cosas no les salen bien. Pero y por eso es tan importante nuestro tiempo diario con Dios, o por eso es tan importante las reuniones de oración, cuando nos reunimos al discipulado, porque ahí aprendemos y vemos y aprendemos de Jesús y aprendemos de los profetas y de los siervos que estuvieron en el tiempo de Jesús y después y antes, y vemos que ellos también tuvieron aflicciones y cómo las enfrentamos. Y eso alimenta nuestra fe y nos quita un poco la mirada de autocomiseración de pobrecito yo, cuando yo miro el ejemplo de otros. Ahora hay ejemplo de gente cercana a nosotros, gente de la iglesia, gente de la familia de la fe, que uno puede decir: voy a tomar el ejemplo de estas personas. Por eso es tan importante que nos comuniquemos, que contemos los testimonios, que contemos nuestra vida. Ahora uno quiere ver y uno ve en las redes que como que solo quieren mostrar lo bueno, solo quieren mostrar lo bonito, pero aquí dice: tomemos como ejemplo las aflicciones. No estoy diciendo que siempre te quejes, sino que cuentes: oye, mira, pasé por esto, ¿cómo lo resuelvo? Estoy en esta situación, ¿cómo lo resuelvo? O lo resolví de esta manera. Porque cuando nosotros mostramos nuestras aflicciones, también permitimos que el Señor intervenga, y eso da victoria y anima y levanta la fe de otros. Y dice acá en el versículo 10: tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren y han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjate que este hombre, Job, terminó después de un año o más que duró su prueba, porque en la prueba él perdió las propiedades, él perdió a sus hijos, él perdió su salud, prácticamente lo perdió todo, solo faltó morir, era el único que no había perdido. Y Dios, como él tuvo paciencia y no habló mal de Dios, no se quejó contra Dios, él nunca acusó a Dios de querer destruirlo, ni se ofendió con el Señor, sino que mantuvo su fe y dijo: el Señor me va a atender en algún momento. Los amigos de Job condenaron a Job y dijeron: usted está mal porque está en pecado. Porque básicamente eso es lo que hace la gente. Cuando a mí me va mal, todo el mundo saca el dedo para señalar y decir: eso es algún pecado, está haciendo algo mal. Pero no se dan cuenta que hay un propósito de Dios en la prueba y en la aflicción. Y el propósito de Dios era mostrarnos con la vida de Job que Dios es soberano y que Él puede transformar nuestras vidas a través de la aflicción también. Porque a veces creemos que Dios quiere transformar nuestra vida solo con bendiciones. Pero Dios también nos mete en procesos en donde hay dolor y aflicción para llevarnos a la imagen de Cristo. Y como Job mantuvo su fe en el Señor, sus amigos lo único que hicieron fue decir: Dios es legalista, entonces Dios, cuando tú te portas mal, pues te cae duro, te golpea, te disciplina, te azota, y mejor que confieses tu pecado, Job. Pero en realidad estaban hablando mal de Dios. Así que recuerda esto: salimos de la aflicción creyendo en la bondad de Dios. Salimos de la aflicción sabiendo que aun cuando vengan pruebas difíciles, su amor por nosotros no cambia, así como no cambió el amor que Dios tenía por Job. Y ahorita vamos a volver con Job, pero vamos a mirar ahora el versículo 13. Dice: ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y aquí viene una de las claves poderosas de la victoria espiritual. Tiene que ver con la aflicción y la oración. Hay una relación directa entre la aflicción y la oración. Cuando estás afligido, cuando estás sufriendo, cuando estás en dificultades, ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer? Orar. La oración es poderosa, pero la oración debe ir acompañada de algo más. Y en estos días que estaba leyendo y estaba mirando un artículo que hablaba, están encontrando que cuando las personas están en aflicción y cantan, las personas superan más rápidamente los estados depresivos. Y mira lo que dice la escritura. Ahora, eso es algo de la ciencia moderna, pero la escritura lo dijo hace cientos y cientos de años. ¿Estás afligido? Haz oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Dónde debe quedar o terminar la oración que empiezas? Puede ser que empieces triste, pidiéndole a Dios o agradeciendo con lágrimas, porque a veces agradecemos con lágrimas en nuestros ojos. Pero ¿dónde terminamos? En la alabanza. La alabanza tiene el poder de romper definitivamente las tinieblas. La alabanza es una declaración de guerra contra Satanás y es victoria contra el enemigo. La alabanza es lo que nos saca y hace una ruptura total para darnos la victoria completa en medio de cualquier situación. Así que aunque empezamos nosotros orando y tal vez en medio de la aflicción, tal vez desahogándonos con Dios, porque se vale, ¿verdad? Se vale desahogarse, terminamos como alabando al Señor, danzando al Señor, levantando nuestras manos, aplaudiendo, porque Él nos da la victoria completa. ¿Y qué va a causar eso? Va a causar que tu espíritu se levante y que la victoria sea desatada. Dice el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y aquí vemos una progresión. El apóstol está diciendo primero, miren, el Señor viene, tengan paciencia, nos advierte que vamos a pasar por aflicciones y que tomemos como ejemplo de los profetas. Después nos dice, estás muy afligido, ora y canta. Pero aquí pasa a otro punto que es muy importante, y es la oración corporativa, la oración de cuerpo, la oración de iglesia. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. No eran los más viejitos, eran los gobernantes, los líderes. En esa época a los líderes espirituales que gobernaban en la iglesia los llamaban ancianos. Y les decía, llame a los líderes de la iglesia y oren por él. Ahora, uno cuando está enfermo, uno usualmente no quiere hablar con nadie. Usualmente, no todo el mundo, pero usualmente uno no quiere que lo vean enfermo. A mí, por ejemplo, cuando me da mucho dolor de cabeza, no quiero hablar con nadie, que nadie me mire, que nadie me toque, que me dejen tranquila. Aquí en mi vecino también a veces cuando se enferma no quiere que nadie lo mire, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo, que lo dejen dormir a uno si es de dormir. Usualmente, por eso digo usualmente, hay enfermos que sí les gusta que los visiten. Pero usualmente cuando uno está enfermo uno no quiere a nadie. Aquí dice, no señor, no se aísle cuando está enfermo. Y la enfermedad es una aflicción. Y una aflicción que afecta el cuerpo, el alma, el ánimo, porque es raro ver a un enfermo contento, y el espíritu. Y dice, no se aísle, llame y vayan y oren por él y únjanle. Y qué importante es, y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, o sea, traerá salvación. Si es incrédulo, lo salvará y lo levantará el Señor. Y encima de eso, si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Miren el poder de la oración corporativa, de orar unos por otros. Hay un poder. Sí, Dios te responde cuando oras solo, es cierto, pero cuando oramos en comunión los unos por los otros, las aflicciones, hay un poder que se desata de los cielos, una revelación,
un poder sobrenatural para traer respuestas a aflicciones que no han podido ser resueltas. Dios nos ha dado a nosotros ese poder sobrenatural de reunirnos y ver mayores respuestas a través de la oración unida. Fíjense que arranca con la paciencia. Luego de la paciencia, ¿qué seguía? Afirmar el corazón. ¿Qué seguía? Ahí está, afirmar el corazón. Después de tener paciencia para esperar el fruto, dice que es, no murmuren, mantengan la unidad. Y vuelve a hablar. Y dice, en la unidad hay victoria. Y acá viene nuevamente la oración y dice, oren unos por otros. Llamen a los ancianos. El poder sanador de Jesús, porque cuando uno está enfermo, necesita el respaldo de otros hermanos, de otros creyentes, para poder ver una respuesta rápida y contundente. Esta mañana estaban poniendo en el chat una respuesta bellísima del Señor de un hombre con peritonitis. Eso es mortal, o sea, es una enfermedad cuando hay peritonitis y se te derraman los líquidos. Usualmente las personas fallecen y estábamos orando por eso. Y recuerdo porque mi mamá tuvo peritonitis y fue una odisea, por poco y pierde la vida, porque es gravísimo. Pero la oración del cuerpo trae victoria. Cuando tú te reúnes con tu familia mañana, que estamos reunidos en nuestro tiempo en familia con Dios, en nuestro día de reposo, esa oración corporativa de tu familia tiene más poder que tu oración individual. Entonces abre tu corazón, llama a los ancianos, llámanos a nosotros, vamos y ungimos con aceite. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. Yo estoy disponible. Hay hermanos líderes en la iglesia que están disponibles diciendo, vamos y oramos. ¿Por qué? Porque cuando tú dependes del cuerpo, Dios se mueve de manera sobrenatural. Así que dice, ¿hay alguien enfermo? Entonces la primera oración era la oración para quitar la aflicción y terminamos en alabanza. Pero la segunda oración es la oración cuando estamos desesperados, cuando hay una enfermedad y llamamos a los líderes y nos conectamos en unidad y vemos el poder desatado del Señor. Allí es donde se manifiesta este poder extraordinario, porque la oración de fe sana al enfermo. Y aún si ha cometido pecados, míralo bien, si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque muchas veces pecamos y el enemigo se aprovecha y pone enfermedad en nuestras vidas, le abrimos, le damos papaya, como dicen por ahí, y el enemigo logra enfermar y tocar el cuerpo, pero el Señor tiene la victoria. De hecho, no, solo era un comentario. De hecho, eso fue lo que los amigos de Job creyeron de él, que la aflicción que le había venido era por un pecado, y todo el tiempo le están diciendo, hubo un pecado, arrepiéntete de tu pecado, hubo un pecado, y uno ve muchas de las intervenciones de los amigos de Job diciéndole precisamente eso. O sea, sí hay aflicciones que vienen por pecados, sí los hay, que pecaste y abriste la puerta, pero hay otros no. Otras aflicciones simplemente son parte del proceso de Dios para purificar tu vida, para que te parezcas más a Jesús y para que después Dios tenga la gloria. Aquí en Job, el que se llevó la gloria fue Dios, porque después le restituyó al doble todo. Y uno siempre ora, Señor, restitúyeme como a Job, pero no pasamos el proceso de Job. Pero aquí dice que también habrá perdón de pecados, pero solo quería hacer esa aclaración. Esto es magnífico porque Dios no es un Dios de ley. La ley fue la elección del hombre en el Edén. No fue el plan principal del Señor. Cuando Satanás tentó a Adán y Eva, le mostró el árbol de la ciencia de bien y el mal y le dijo, con ese arbolito tú vas a ser como Dios. Y el hombre cayó en el engaño. Pero ese árbol de la ciencia del bien y del mal es la ley. La ley nos muestra el bien y nos muestra el mal. Y el fruto de la ley siempre es muerte. Así tú intentes hacer lo bueno, porque finalmente no hay nadie que haga el bien siempre. Algún pecado, algún error, violas la ley y viene condenación. Pero lo que Dios dice ahí es que no importa si tu condición fue por algún pecado que cometiste, la gracia de Dios está impartida a través de ¿qué? Del cuerpo, de las personas que van y oran por ti, sean los hermanos que oran y ponen sus manos, los líderes que oran y ponen sus manos ahí en el grupo
en tu casa, cuando estés enfermo, llama inmediatamente a los hermanos que están cerca o llámanos a nosotros y miramos cómo nos desplazamos y vamos a ministrar sanidad. Pero aún cuando tú digas, esta enfermedad que me vino es porque yo la embarré, yo cometí un pecado, no importa, porque la gracia del Señor trae sanidad. Y aún si has cometido pecados y lo confiesas, serán perdonados, porque la gracia del Señor es extraordinaria. Nuestro Dios no es un Dios de ley, es un Dios de gracia. Jesús trajo la gracia y la verdad, toda ella vinieron por medio de Jesús. La ley no fue el plan principal del Señor para el ser humano, pero la ley nos muestra, el mandamiento nos muestra la perfecta voluntad de Dios para nuestro comportamiento, pero es como una señal de tránsito que te dice, ve hacia ese sitio. No te está dando la capacidad de ir, solo te señala el camino. Pero Jesús vino para tomarte de la mano y darte el poder y la capacidad para caminar ese camino y llegar al destino eterno, para limpiarnos del pecado. Por eso Dios tiene gracia y misericordia, y Dios no es un Dios de condenación. Dios no es un Dios que esté condenando a las personas, quiere que se arrepientan y que simplemente vengan a Cristo, porque Él nos da el poder, la gracia, nos sana y nos libera del pecado y nos lleva a ese propósito eterno que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, mira, aún en el versículo 16 viene otro tipo de oración. El tercer tipo de oración que aparece aquí es: confiesen sus faltas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos otra vez cómo es la oración unos por otros. Y aquí le añade algo: confiesen vuestras ofensas. Confiesen, anden clara y limpiamente, con relaciones transparentes. Uno muchas veces sabe que se ha equivocado y no pide perdón. Uno sabe que el otro tiene algo contra uno y no quiere aclarar la relación. Pero aquí está dentro de un contexto seguro, donde yo puedo confesar unos a otros y oramos unos por otros y hay sanidad. Fíjese, en un mismo pasaje 2 veces se nos muestra la oración unos por otros, y después añade el versículo que es tan famoso, que es: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero no es la oración solita tuya, es la oración corporativa. Debemos ver el pasaje completo, porque a veces sacamos el pasaje fuera de contexto, pero aquí está diciendo oren unos por otros, y nos da ejemplo de Elías el profeta. Pero es la oración de unos por otros para que haya sanidad, sanidad física, sanidad emocional, liberación espiritual. Si estamos nosotros con algún pecado, algún cargo de conciencia, o nos ha venido un problema económico porque hemos tomado malas decisiones financieras, ¿qué tienes que hacer? Puedes reunirte con 2 o 3 hermanos y decir: miren, yo me equivoqué en esto, pequé en esto, y pides perdón. ¿Y qué hacen ellos? Ellos oran declarando libertad sobre tu vida. Esa oración hecha de esa forma, tú confiesas el error, el pecado, lo que hayas cometido, y otros vienen y te cubren con el manto de gracia y de perdón, tiene mucho poder. Y esto es extraordinario, porque eso es lo que estamos viendo nosotros como iglesia. Nos reunimos y a veces pedimos perdón y otros oran por nosotros. Esto es algo que debemos traer en el corazón. El mundo de hoy siempre está en vergüenza, ¿no? La gente quiere esconder y aparentar, lo que decía ahorita la pastora. En Facebook nadie publica el problema que tuviste en la casa, la pelea que tuviste con el marido, con el hijo, la rebeldía. Eso nadie lo publica, que nadie lavó las ollas. Eso rara vez sale en Facebook, en las fotos y videos que ponen. La gente siempre esconde. Pero cuando tú eres transparente y simplemente dices: oiga, ayúdenme, me equivoqué, y otro viene y pone sobre ti su mano y bendice y declara el perdón de Cristo, la sangre de Jesús sobre tu vida, y declara perdonado, se rompe la maldición y se desata la bendición. Entonces, la sanidad, el perdón de pecados, vienen a través de la oración, pero no la oración individualista, la oración de cuerpo, corporativa, unidos en casa, unidos en la iglesia, ancianos orando, líderes orando unos por otros, porque esto es lo que es la voluntad de Dios para traer bendición. Y estamos hablando del tiempo final, del último tiempo. Ahora vamos a mirar
un ejemplo fehaciente, con esto terminamos, de cómo es que la oración corporativa y la oración y el pedir perdón puede ser aplicado en nuestras vidas. Y vamos a hacerlo con la oración de Job, ahí en Job capítulo 42. Dice Job 42, ya después de que Dios le habla a Job y Job reconoce que de oídas lo había oído y todo eso, dice el versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz. Entonces Jehová habló primero con Job y está todo antes, pero después le dijo a uno de los amigos de Job, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros. O sea, la ira del Señor no estaba contra Job, aunque la aflicción le vino a Job. Dice, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo. La ira de Dios estaba con los amigos de Job por hablar mal de Dios, por haber interpretado erróneamente la aflicción que estaba pasando Job, por haber creído, como decías tú, que era una ley, que era castigo divino, la ira divina, y por eso es que te vino esto, Job. Y a Dios le molestó mucho eso. Si hay algo que a Dios le molesta es que lo acusemos o le pongamos cosas que no son. Y dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Hay un mito o una falsa creencia que muchas personas están teniendo en la cabeza, y es que para poder orar por otro yo tengo que estar mejor que el otro. Aquí Job ha venido en un proceso de Dios, porque fue Dios quien trajo la aflicción sobre Job, no fue el diablo. El diablo fue un instrumento, pero fue el mismo Dios quien trajo esa aflicción sobre Job, y muchas veces Dios nos mete en ese proceso de pérdida, donde perdemos económicamente, perdemos amistades, porque Dios quiere que nos apeguemos a Él, que lo conozcamos a Él. Y Job nunca dudó del amor de Dios, se mantuvo esperando la gracia del Señor, mientras que los amigos se la pasaban condenando a Job, diciéndole usted está en pecado, y como el Dios es Dios de ley, es Dios que castiga, entonces le caen al pobre Job y le dicen estás en pecado, arrepiéntete para que Dios vuelva a bendecirte. Pero eso es hablar mal de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia, no es un Dios de ley. La ley muestra la santidad de Dios, pero no es el corazón de Dios. Por eso Jesús cuando vino se movió fue con la gracia y amó a los pecadores, porque el Señor les venía a mostrar la gracia del perdón y cómo salir del pecado. A él no le interesaba mostrarle la ley, para eso tenían a los fariseos y los religiosos que siempre estaban condenando a los pecadores, aunque ellos también eran pecadores, pero ellos juraban que eran buenos. Entonces Dios vino y dice que le regañó a Elifaz y a sus dos amigos más, y le dice mi ira se encendió contra tus compañeros porque ustedes no hablaron de mí rectamente. Yo soy un Dios de gracia. Y Job pasó por estas pruebas no por pecado, sino porque yo quería tratar con su vida, quería transformarlo y que él me conociera, no solo en la dimensión de la prosperidad, sino en la dimensión de la derrota, de la enfermedad, de la pérdida, del dolor. Porque Dios es un Dios que está con nosotros en las dos dimensiones. Cuando pases por una dimensión de tristeza, de temor, de pérdida, sepa que Dios está con usted como hijo de Dios, que Dios te ama y que Dios te ayudará a atravesar el valle de lágrimas. Pasarás por el valle de lágrimas y lo cambiarás en fuente, pero hay que atravesarlo. Y eso es lo que dice también el Salmo 23, que el Señor nos acompaña cuando estamos en el valle de muerte, de temor,
de angustia y luego pone mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Así que Dios había metido a Job en ese proceso para que lo conociera. Los amigos interpretaron que era un juicio de Dios contra el pecado de Job, porque creían que Dios era tan legalista como ellos. Y esto es la tendencia de hoy. Dios quiere mostrar su gracia y te la mostrará en medio del dolor. La cruz nos une con el amor y con el dolor. La cruz nos muestra tanto la pérdida como la victoria, la derrota como la victoria. En la cruz, nosotros cuando somos puestos en este proceso de cruz, como hemos sido puestos nosotros durante algún tiempo, pero llegaremos a la redención, vendrá el tercer día, la resurrección y saldremos en victoria, porque el Dios que nos ama está con nosotros y no durará para siempre el valle de oscuridad. Así que no tengas ningún temor, el Señor está contigo. Y mira lo que le dice, tomen becerros y presenten sacrificio para mí y mi siervo Job, que está en peores circunstancias que ustedes, porque estos estaban bien, estos no tenían dinero, tenían salud, tenían cosas, su familia estaba bien, y el pobre Job estaba en luto, estaba en pérdida, y dice, mi siervo Job. A ellos no les dijo mi siervo Elifaz, no, porque ellos no servían al Dios vivo, al Dios de gracia y misericordia. Job sí. Y Job, en medio de su angustia, en medio de su pérdida, en medio de su dolor, dice, a Job voy a escuchar. Así que aunque estés en problemas, aunque estés en dificultades, Dios está contigo. Y si tienes paciencia hasta la venida del Señor, tendrás la victoria. Y si tienes paciencia de corazón y te apoyas en el cuerpo, Dios te bendecirá y nos levantará a todos y nos sacará adelante como iglesia. Así que no temas, no te apartes, mantente fiel, mantente firme y ora por aquellos aún que te hacen el feo, esos que te dejan a ti esperando, los que no responden tus llamadas, esos también Dios los tocará. Pero tú mantente y ora por ellos, bendícelos, bendice aunque estés en dificultades, ora por otras personas. Porque Dios atiende la oración de sus siervos, no la oración de los que ricos o de los que tienen prosperidad, no, Él atiende la oración de los que le sirven a Él. Esa es la oración que Él atiende. Y tú le sirves, y puede ser que estés en prueba, estás en dificultades, pasando con un hijo problemas, pasando con necesidades económicas, estresado, bueno, con enfermedad, pero a ti Dios te escuchará. Y esto es maravilloso, porque aquí viene algo hermoso del Señor. Dice, Job va a orar por ustedes. El que parece estar en derrota va a orar por los que parecen estar en victoria, porque no era así. A los ojos de Dios, el que estaba en victoria era Job, no sus amigos. Míralo bien, míralo, porque Dios te está diciendo, eres victorioso. Estás sufriendo, has llorado, has derramado tus lágrimas, estás en problemas, pero tú eres mi siervo, tú eres el que va a orar y va a traer salvación para esas personas que están a su alrededor. Así que no temas orar, no temas. Dios va a respaldar tu oración y al final te va a sacar a bendición, te va a sacar a abundancia, porque ese es el propósito de Dios. Cuando pasas por la prueba, Él te transforma y luego te saca a bendición, cambia tu corazón, el Señor te mueve a la imagen de Jesús, te renueva y entonces viene la bendición. Y nosotros estamos a punto de salir de la prueba para entrar en la gloriosa resurrección del Señor. Mira lo que ocurrió después. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y ahí empieza a contar toda la restauración y prosperidad de Job. Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos, ahora sí tuvo hermanos, y sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero,
porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, 7 hijos y 3 hijas. Job oró por sus amigos. Job hizo lo que Dios le dijo. Job no se escudó en su aflicción. Job no le dijo, Señor, pero yo estoy en la inmunda, yo estoy mal, ¿cómo quieres que ore por ellos? Job, en medio de su aflicción, obedeció a Dios y trajo bendición sobre otras personas, sin saber la recompensa que le venía. Y cuando tú oras, cuando tú obedeces al Señor, no importa la condición en la que estás, hay una recompensa. Ahora, la primera recompensa que Job tuvo fue la bendición de sus amigos. Cuando tú estás en aflicción y Dios te llama a orar por otra persona y esa persona se sana, esa es tu primera recompensa, que Dios te usó. A veces no vemos como recompensa el privilegio de ser usados por Dios para traer bendición a otra persona. Esa es una gran recompensa, porque Dios está diciendo, yo escucho tu oración, Sandra, yo escucho tu oración, José, yo escucho tu oración, María, Pepa, Andrés, yo escucho tu oración. Entonces la primera recompensa y la alegría de nuestro corazón debe ser, Señor, gracias por escuchar mi oración, por sanar a mi amigo, por traer la provisión a mi vecino, eso. Y en este caso, Dios también trajo recompensa a Job y le restituyó. Cuando terminó el proceso, le restituyó. Ahora note que la restitución vino después de que él oró. Apenas él oró por sus amigos, en la condición en que él estaba, de pobreza, de ruina, de enfermedad, seguía siendo el siervo de Dios. Y cuando él dejó de enfocarse en sí mismo y empezó a orar por los demás, a bendecirlos, Dios trajo sobre él la restitución y lo bendijo. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando hubo orado por sus amigos. Cuando estemos orando, recuerda que hay una victoria del Señor. Y no ores por tu necesidad mayoritariamente. Puedes orar por ella, pero que el resto del tiempo, porque para orar por tu necesidad son 1 minuto, a menos que le repitas a Dios media hora lo mismo, pero Dios dice, ora el resto del tiempo por la necesidad de otros, y vas a ver cómo Dios empieza a restituirte y a traer bendición sobre tu vida, porque estás orando por el cuerpo. Estás orando por nosotros, por tus pastores, estás orando por tus hermanos en el grupo, estás orando por tus compañeros allí en el chat, en lo que estamos trabajando de mentoreo, estás orando. Este sábado vamos a estar orando por enfermos, vamos a estar ministrando del Espíritu, porque Dios quiere que la iglesia se levante en un poder sobrenatural. Recuerda, la venida del Señor está cerca. Número 1, paciencia. Ten paciencia. No te desesperes. Acuérdate del labrador que espera los frutos. Va a haber fruto en tu oración, va a haber fruto y recompensa por la eternidad. Número 2, no te quejes, no murmures, mantén la unidad del cuerpo. Número 3, ora de diferentes maneras. Cuando estés afligido, ora y termina cantando para que haya alabanza y tengas victoria sobre la aflicción, el temor, la tristeza. Luego viene la oración por sanidad. Llama a los hermanos, llama a los líderes, a los ancianos de la iglesia para que oren. No sufras en soledad. Dios no quiere eso. Y luego viene la oración de confesión. Confiesa y el poder de Dios vendrá, porque Dios es un Dios de gracia, no es un Dios de ley, es un Dios de gracia y verdad, de misericordia y compasión. Así que Él traerá restauración sobre ti. Y acuérdate de Job, que aunque estés en dificultades y tú digas, ¿cómo voy a orar por otro? Ora, porque tú eres el siervo del Señor, tú eres el que Dios ha escogido, y aun cuando estés pasando por un proceso de Dios, de quebrantamiento, Dios te ama y escuchará tu oración, así como escuchó la oración de Job. Y mantén tu corazón orando por otros, bendiciendo a otros. No te vuelvas egocéntrico, no te aísles, pero tampoco solo ores por ti. Ora por los demás, que te importe el cuerpo, que te importen los otros hermanos. No les hagas daño, no murmures, no los desanimes de ninguna manera. Sé fiel con ellos,
conéctate con ellos, permanece unido en la iglesia, permanece en amor, porque nuestro Dios tiene bendición para la familia del Rey. Y queremos invitarte, si tú todavía no eres hijo de Dios o un siervo de Dios, o sientes que tus oraciones como Dios no me responde, yo oro y Dios no me responde, quisiéramos que oraras con nosotros. Yo voy a hacer una oración y le vamos a pedir a Jesús: Señor, yo quiero ser siervo tuyo, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Padre, el que me guía, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ser bendición para otras personas, no importa en la situación en la que esté. Si esa es tu condición, si esa es tu petición, si esa es tu oración, quiero que repitas conmigo esta oración. Oremos. Señor Jesús, reconozco que he vivido mi vida a mi manera, y yo hoy entiendo que debo ser tu siervo, debo ser tu hija, para que tú respondas mis oraciones. Y yo hoy te pido que me perdones mis pecados. Reconozco mi rebelión, mi orgullo, y yo te pido que tú seas el Señor de mi vida. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra del Padre sentado. Te recibo en mi corazón, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante soy un hijo tuyo que te quiero obedecer y quiere ser de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú quieres seguir creciendo espiritualmente, para saber cómo orar, contáctanos al 318-223-0269 y diga: quiero información, quiero crecer espiritualmente, quiero vincularme a un grupo, quiero que me enseñen cómo orar, cómo tener una relación con Dios y cómo ser un siervo de bendición para otros. Que Dios te bendiga y que puedas vivir esa vida de victoria que el Señor quiere que todos vivamos. Bendiciones.